Y arrancamos. Muy buenas noches con todos. Para Más Consultores es un honor dar inicio a este nuevo taller práctico personalizado al 100% para conocer de un tema que nos llama la atención, sobre todo a quienes hacemos contabilidad, ¿no? Tenemos algunas funciones adicionales, entre ellas del aspecto laboral. Y hoy tenemos un invitado especial. Él es el doctor Fernando Tamayo, es abogado de la ciudad de Quito con amplia experiencia en el tema laboral, societario, en el tema legal. Así es que nos va a compartir sus conocimientos. Bienvenido, Fernando. Bienvenido a esta charla de Más Consultores. Muchas gracias, Tito. Para mí es un gusto el estar esta noche para compartir con todos ustedes unos momentos, espero que amenos en medio de la aridez del tema, porque siempre el tema legal es un poco árido, pero vamos a tratar de también hacerlo lo más ameno posible. Mientras yo comparto la pantalla de la presentación, quisiera que de pronto, como veo que estamos, no estamos muchos participantes, una pequeña presentación de cada participante, por favor, para conocerles también un poco más, ¿no? Bueno, en todo caso yo voy a empezar haciendo mi presentación un poco más de índole personal. Soy Fernando Tamayo, un amigo para ustedes, por favor, con toda confianza. Estoy listo para atenderles. Soy casado, tengo 2 hijos, una niña de 19 años, ya cursando su carrera universitaria, y un niño de 8 años, tuvimos una gran diferencia con mi esposa de 10 años y medio prácticamente en tener a nuestro segundo hijo, pero lo cual ha sido una bendición, ha sido algo muy agradable realmente. Y ese soy yo, Fernando Tamayo, como les digo, un amigo más de todos ustedes, abogado en libre ejercicio, y sí, esa es la presentación, digamos, más personal que podemos hacer. Así que quisiera que por favor también ustedes se presenten de la misma manera, un poco también tratando de ver en qué empresa donde trabajan, lo que se dedican y también algo de lo personal para conocernos de mejor manera, si son tan gentiles, por favor, entonces. Buenas noches, mi nombre es Silvia Torres. Yo soy contadora independiente, llevo algunas contabilidades. En el ámbito personal también soy casada, tengo 2 hijitos y yo le gané a usted porque la distancia entre el uno y el otro es de 12 años, entonces yo me demoré más que usted todavía. Se da cuenta. Muy bien. Pero concuerdo en que es una experiencia totalmente diferente porque son niños de generaciones distintas y se entiende ya la paternidad un poco más madura. Entonces, sí es una experiencia súper, súper linda. Ahora es la alegría de la casa, mi compañía, porque mi primer hijo ya está estudiando en Quito, en la universidad. Entonces, ya nos quedamos solamente con el peque. Muy bien, qué gusto. Qué bueno, muy bien. Perfecto, bienvenida. Seguimos, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Yadira Jacome, soy de la ciudad de Ambato. También soy contadora independiente, tengo 2 niños y bueno, también realizo declaraciones de personas naturales no obligadas. Entonces, muy grata bueno, el estar aquí, ¿no? Compartiendo con todos ustedes temas que de pronto estamos desconociendo en la actualidad y qué gusto poder conocer a cada uno de ustedes. Bien, encantado, bienvenida, muchas gracias. Muy bien, continuamos con Diana, tal vez. Sí, ¿no? Buenas noches, sí, mi nombre es Diana Zambrano, soy de Santo Domingo. En la empresa donde laboro me encargo de la parte de recursos humanos, por eso me interesó mucho el seminario. Y soy casada y tengo también 2 niños. Un gusto estar aquí compartiendo. Perfecto, bienvenida Diana. Un gusto. Se nos escaparon para no presentarse unas 2 personas más, así es que... Parece ser, ¿no? Se salieron de la sala. ¿Qué será? ¿Que para no presentarse o ya se fueron? Creo que tuvieron algún inconveniente con el internet y ya les estoy contactando. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿qué, les esperamos un poquito o avanzamos nomás? Avancemos nomás, empecemos ya con la parte introductoria. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la jornada laboral en el Ecuador.
pequeñas pastillitas que vamos a tratar de implementar con Tito y su firma de consultores para ver si es que vamos haciendo este tipo de seminarios de corta duración, pero con temas interesantes, que podríamos ir teniendo un hilo conductor a través del tiempo. Y no sé si de pronto hacerlo cada semana o cada 15 días, no sé, eso ya Tito lo dirá, ¿no? Pero porque es muy amplio el mundo del derecho laboral, es muy amplio y muy complejo en algunas partes, y la idea sería hacer esta como especie de escuela permanente para ir tratando temas puntuales durante poco tiempo, en un periodo también de tiempo un poco más largo, ¿no? Bien, entonces vamos específicamente a centrarnos en la jornada laboral en el Ecuador, y para ello, pues obviamente vamos a analizar qué es la jornada en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por jornada laboral en el Ecuador? Y nos vamos al Código del Trabajo directamente, ¿no es cierto?, donde se habla de la jornada máxima de trabajo en el Ecuador. Y dice que la jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, de manera que no exceda de 40 horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. Entonces, aquí partamos desde el primer concepto, ¿no es cierto?, la primera parte que dice que son 8 horas diarias, ¿no? Y no pueden ser más de 40 horas semanales. Entonces hay muchas veces una confusión de que se habla de 160 horas al mes o 240 horas al mes. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos al cálculo de las horas suplementarias extraordinarias, pero básicamente esos conceptos están errados, ¿no? Si bien matemáticamente podrían ser acertados al decir 40 horas semanales, 4 horas al mes, 4 semanas al mes, 4 por 4, 16, 160 horas al mes, pero no. Estrictamente son 40 horas semanales y la jornada es 8 horas diarias y 40 horas semanales. Entonces estamos hablando de que en el año hay 52 semanas, entonces son 52 semanas de 40 horas de jornada laboral divididas en 8 horas diarias de los 5 días de la semana. ¿Sí? Y ya vamos a explicar también por qué esto de los 5 días de la semana. En todo caso, entonces, la primera, el primer mito que hay que romper es que esto de los 160 horas al mes no existe. Legalmente son 8 horas diarias, 40 horas semanales. El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de 6 horas diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por 1 hora más con la remuneración y los recargos correspondientes. Entonces, cuando existen trabajos en subsuelo, la jornada es de 6 horas diarias, máximo, ¿sí? Y solamente para el caso de que haya horas extraordinarias suplementarias, se extenderá 1 hora más, es decir, hasta 7 horas para trabajos en subsuelos, en minas, en espacios confinados, en túneles, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tenemos otro tipo de jornada que es la jornada nocturna, ¿sí? Y como estamos pocos participantes en realidad, lo cual es bueno por un lado, ¿no es cierto? Si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, lo podemos ir haciendo dinámica la participación de ustedes y levantan la mano y yo les doy el paso y les doy la palabra para que se vayan absolviendo de una vez las preguntas conforme al tema que estamos tratando. Eso sí, les pediré que las preguntas sean inherentes al tema que estemos tratando, ¿sí? Bien, la jornada nocturna. La jornada nocturna entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19 horas y las 6 horas. Esa es una jornada nocturna, ¿sí? Entre las 19 horas, es decir, 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Podrá tener la misma duración, es decir, de 8 horas en el caso de trabajos normales y 6 horas en el caso de trabajos en subsuelo, sino que la diferencia es que será en la noche. Y dará derecho igual a la remuneración que la diurna, aumentada en un 25%. Entonces, cuando una persona realiza una jornada normal de 8 horas o de 6 horas en subsuelo, durante la noche, entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, esa se llama jornada nocturna, pero es jornada normal, sí, de 8 horas. Esas jornadas de 8 horas se pagarán con un recargo del 25%. ¿Sí? Bien.
Una pregunta, Fernando. Si Claro. la jornada normal del trabajador va en la tarde de 5 a 9, por ejemplo, las otras 4 horas, ¿no? Ajá. ¿Debe tener el recargo igual? Bien, buena pregunta, ¿no es cierto? Porque podemos tener una jornada donde sea mixta, donde sea diurna y nocturna. Digamos que empieza a laborar a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? De 4 de la tarde a 7 de la noche serían 3 horas de jornada diurna normal y se pagarían con el valor normal. Desde las 7 de la noche hasta estamos hablando 3 de la mañana aproximadamente, no, hasta la 1 de la mañana, sí, 1 de la mañana, 2 de la mañana, que serían las 5 horas que faltan de jornada normal de 8 horas, esas 5 horas se pagarán con el 25% de recargo. Entonces hay que hacer esa división clara. Y en el rol de pagos tiene que estipularse así claramente, ¿no es cierto? Tantas horas diurnas y tantas horas nocturnas. ¿De acuerdo? Entonces, y volvemos al tema. Esto es para el caso de las horas normales, de la jornada normal de labor, ¿sí? De 8 horas diarias, que puede dividirse, ¿no? 1 hora diaria y 7 horas nocturnas, o viceversa, 7 horas diurnas y una nocturna. Así se debe dividir y se debe pagar de esa misma manera de esa división. Si alguien más alzó la mano, por favor. Silvia. Fernando, una consulta con respecto al tema de las 40 horas semanales. ¿Es Ajá. posible que a un empleado le hagan trabajar de lunes a viernes 7 horas y la hora que queda pendiente de cada día la complete el día sábado? ¿Se puede manejar así la jornada de 40 horas semanales? De poder, se puede. No se debe, porque es ilegal y ya vamos a ver con el concepto que más adelante da la ley, el por qué les digo que de poder se puede, porque todo se puede, pero no se debe porque sería ilegal. Sí, y eso ya les voy a explicar a continuación con la siguiente explicación que vamos a ver, ¿sí? Límite de jornada y descansos forzosos, que viene precisamente ahorita y con esto le complemento su pregunta, Silvia. Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de 5 en la semana, es decir, 8 horas por 5 jornadas en la semana, o sea, 40 horas hebdomanarias. El decir hebdomanaria significa de lunes a viernes. Entonces, las 8 horas diarias y las 40 horas semanales se tienen que dar de lunes a viernes. No lo digo yo, lo dice la ley, lo dice el Código del Trabajo, desde 1938 que se expidió el Código del Trabajo y se estableció la jornada, el límite de la jornada de 8 horas. Bueno, no, las 8 horas fueron posterior, una reforma posterior, pero desde que se estableció la reforma de las 8 horas de trabajo y los 5 días y las 40 horas a la semana, se trabaja de lunes a viernes, 8 horas. Y ahí viene el complemento. Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y si en razón de las circunstancias no pudiera interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso mediante acuerdo entre empleador y trabajadores. Entonces, la fórmula que usted me planteaba, Silvia, ¿no es cierto? En la que decía, de lunes a viernes trabaja 7 horas y la hora que no trabaja de lunes a viernes la compenso el día sábado, no se puede, porque las 8 horas tienen que ser 8 horas hebdomanarias, es decir, de lunes a viernes 40 horas. Y además dice máximo 40 horas. Entonces, en el ejemplo que usted nos está dando, si yo le hago trabajar laborar al trabajador 7 horas, ¿no es cierto? Él estaría haciendo una semana de 30 y serían 7, 25 horas, ¿no es cierto? Yo le pagaría por 35 horas. Si le tengo que hacer trabajar el sábado, obligatoriamente, si le hago trabajar el sábado, tengo que o compensarle con un día de descanso en la semana, un lunes, un martes, un miércoles, o pagarle las horas extraordinarias, como ya vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque no puedo yo compensar sino entre iguales. En materia legal, en derecho, yo puedo compensar solo entre iguales. Entonces yo no puedo compensar una hora normal de lunes a viernes con una hora de fin de semana, de sábado, domingo o feriado, porque esa hora cuesta más. Como vamos a ver más adelante y como ustedes ya lo saben también de antemano, estoy seguro de eso, ¿no es cierto? La hora de fin de semana cuesta más. ¿Por qué? Porque tiene un recargo por ser trabajado precisamente en un día de descanso forzoso.
¿sí? Porque no lo dice la ley. La ley dice que el descanso del sábado y domingo es forzoso. Entonces, en un contrato normal de trabajo, la persona debe trabajar de lunes a viernes con un máximo de 40 horas y el día sábado y domingo descansar, obligatoriamente. Eso es lo que manda la ley. Si es que por razones, como dice aquí, o circunstancias especiales, no se pudiera interrumpir el trabajo, ¿no es cierto?, en tales días, en sábado y el domingo, entonces tendré que trasladarle el descanso a este trabajador a otro día de la semana, pero no en horas, sino en días. Yo voy a compensar días con días, días de descanso forzoso con días de trabajo. Entonces, en vez de que descanse el sábado o domingo, como se ve en muchas empresas y en muchas industrias, dependiendo de la actividad, ¿no es cierto?, descansa lunes y martes y trabajan de miércoles a domingo, como jornada normal. Entonces, ese tipo de compensación sí se puede dar en cuanto a días. Las horas no podemos compensar, por lo que ya le expliqué, porque no podemos compensar sino entre iguales. Y las horas de la jornada normal de lunes a viernes no son iguales a las horas del sábado y domingo, porque las horas del sábado y domingo cuestan más, porque son días de descanso forzoso. ¿Sí? Espero que esté claro, y si no, me preguntan nomás, por favor. El descanso de que trata el artículo anterior lo gozarán a la vez todos los trabajadores, o por turnos si así lo exigiere la índole de las labores que realice. Entonces, como ven, normalmente, en términos normales, toda persona en el Ecuador debe trabajar de lunes a viernes, descansar sábado y domingo. Pero si las circunstancias de la empresa, de la labor, de la actividad obligan a que se trabaje los días sábados y domingos, entonces se puede hacer también por turnos. Entonces una persona puede trabajar, como les decía, ¿no?, de miércoles a domingo, la siguiente semana trabajará de jueves a viernes, sábado, domingo, lunes, ¿no es cierto?, y martes, y así, en turnos, o pueden ser turnos inclusive rotativos, pero estos turnos tienen que ser aprobados por el Ministerio del Trabajo, mediante un acuerdo ministerial en el que se establece la autorización a los turnos especiales de trabajo, turnos y jornadas especiales de trabajo, ¿sí? Entonces, pero sí se puede, pero siempre, en todo caso, siempre deberá haber 5 días de jornada normal de trabajo por 40 horas y 2 días de descanso obligatorio, ¿sí? De los cuales solo uno se podrá trabajar. Y el otro día de descanso obligatorio se podrá trabajar pagando las horas extraordinarias que corresponden de acuerdo a la ley que vamos a ver más adelante. Pero les anticipo esto para la explicación de este momento, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo trabajar 5 días y descansar 2, indistintamente de los días de la semana, siempre y cuando haya logrado que me autorice el Ministerio del Trabajo mediante un acuerdo ministerial esta forma de trabajar, ¿sí? Y siempre podré compensar días de descanso con días de descanso. Igual cosa con los feriados. Los feriados obligatorios también se pueden compensar, ¿sí? Si decido hacer trabajar a un trabajador un día feriado, pues bien, o le pago las horas extras o le doy otro día de la semana que descanse a cambio del feriado. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Comprenderá un mínimo de 48 horas consecutivas. ¿A qué se refiere con 48 consecutivas? Al descanso obligatorio, es decir, cuando yo haga por turnos o en días diferentes el descanso de los trabajadores, siempre serán 48 horas consecutivas, es decir, 2 días. Entonces, los días de descanso siempre serán 2. Y por eso se habla de semana integral, ¿no es cierto? 5 días de trabajo, 2 de descanso, y se paga por los 7 días. El sueldo o la remuneración que se paga a los trabajadores se paga por los 7 días. ¿Por qué? Porque los días de descanso son remunerados, ¿sí? Así lo dice la ley, ¿ok? Las circunstancias por las que accidental o permanentemente se autorice el trabajo en los días sábados y domingos no podrán ser otras que estas. Entonces, si yo quiero, por motivos de que mi fábrica funciona 24/7, trabajo en explotación petrolera, trabajo en generación eléctrica, trabajo en una fábrica que produce todos los días, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo tengo que establecer la autorización del Ministerio del Trabajo de la jornada especial de labor o las jornadas especiales de labor, pero tengo que ceñirme a lo que dice la ley en estas características. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado por la inminencia de un accidente. Entonces, claro, es que tengo que evitar eso
puedo yo hacer trabajar a las personas en sábado y domingo. Y en general por caso fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergable. Cuando esto ocurra, no es necesario que preceda autorización del inspector del trabajo. Es decir, claro, porque no voy a estar, me está dando el terremoto, se está dando el incendio y voy a ir a pedir recién autorización del inspector del trabajo. No, pues, eso puede ser inmediato. Yo decir, ok, vamos a trabajar sábado y domingo porque tenemos que precautelar la fuerza mayor que se puede estar ocurriendo. ¿No es cierto? Por eso, cuando esto ocurra, no es necesario que preceda la autorización del inspector del trabajo. Pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de las 24 horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este código, que impondrá el inspector del trabajo, y que ahora las multas, sabemos, en base al artículo 628 y el mandato 8, pues tienen ya una gradación, ¿no es cierto?, de acuerdo a los incumplimientos que se puedan dar por parte de los empleadores. ¿Sí? Esto en realidad no es muy común, ¿no? Yo no he visto muy común que en una empresa, porque va a haber un problema, un accidente, se trabaje en sábado y domingo. Sí puede ser. A veces en el campo, por ejemplo, va a haber peligro de inundación, entonces hay que cosechar lo más rápidamente posible. Entonces trabajemos de corrido, ok, dele, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese puede ser un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no puedo anticipar que va a haber un terremoto, que va a haber un incendio o algo. Ahí sí, eso no es posible, ¿no? Pero hay cosas que sí se podrían anticipar y se podría hacer uso de esta disposición. En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para atender el daño o peligro. ¿Sí? Que como les digo, esta parte no es muy usada. Pero esta sí, la segunda sí. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no puede interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen por razones de carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. Entonces, porque les había hablado, explotación petrolera, generación eléctrica, ¿no es cierto?, trabajos de mantenimiento de carreteras, obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de circunstancias. Y además, también puedo justificar en el sector privado el hecho de que mi empresa trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, en la producción, ¿no es cierto?, en la explotación o labor, que es lo que habla aquí, ¿no es cierto? La condición manifiesta de mi empresa es, en la explotación o labor, es que no puedo interrumpir, porque yo produzco permanentemente, las máquinas no se cansan. Entonces yo puedo tener la empresa, la fábrica funcionando 24 horas, 7 días de la semana. Entonces ahí tengo que hacer, justificando de esta manera, ante el inspector del trabajo, ¿no es cierto?, la solicitud para la jornada especial de trabajo con turnos, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando yo puedo hacer turnos rotativos, inclusive de trabajo de 24 horas, pero tengo que tener siempre 5 días a la semana o 2 días de descanso. En estos casos también es posible hacer las famosas jornadas especiales que se dan, por ejemplo, en el mundo petrolero. Es muy común 14-7, 22-8, ¿no es cierto? 14 días de trabajo, 7 días de descanso, 22 días de trabajo consecutivo, 8 días de descanso. Entonces, todo depende de cómo yo justifique y puedo tener. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo puedo llegar a tener hasta 22 días ininterrumpidos de jornadas normales de trabajo y 8 días de descanso. ¿Sí? Pero para eso, obligatoriamente tengo que tener el acuerdo ministerial en el que el Ministerio del Trabajo me haya autorizado esa jornada especial de trabajo. ¿De acuerdo? Caso contrario, si soy una empresa normal, común y silvestre que funciona de lunes a viernes y descanso sábado y domingo, tienen que ser 40 horas de lunes a viernes y el descanso obligatorio en sábado y domingo. Y si por una circunstancia excepcional tienen que trabajar en sábado o domingo, no es sábado y domingo, es en sábado o domingo, pues tendré que pagar los recargos correspondientes que ya vamos a ver. ¿Por qué es que la ley dice que solamente se podrá trabajar un día de descanso? Porque el otro día de descanso, obligatoriamente el trabajador tiene que descansar, porque la ley laboral es una ley humana. Entonces, los trabajadores no son máquinas, necesitan descansar, son seres humanos que necesitan descansar. Entonces, por lo menos un día a la semana tiene que descansar ese trabajador, ¿sí? Descanso semanal remunerado.
El descanso semanal forzoso, el de lunes o a viernes o los 2 días de la semana que se establezca en los turnos especiales, será pagado con la cantidad equivalente a la remuneración íntegra, o sea, de 2 días, de acuerdo con la naturaleza de la labor o industria. Entonces, si dividimos el salario en semanas, el trabajador trabaja 5 días, pero gana por 7 días. Esa sería la explicación, ¿cierto? Y por eso se habla de la semana integral. Es muy común escuchar, ¿no es cierto? La semana integral y la pérdida de la semana integral. Ya vamos a ver de qué se trata este término coloquial de la pérdida de la semana integral, ¿sí? Pero en todo caso, legalmente son 5 días de trabajo y se paga por 7. En caso de que el trabajador es a destajo, dicho pago se hará tomando como base el promedio de la remuneración de vengada de lunes a viernes y en ningún caso será inferior a la remuneración mínima. Rápidamente, ¿qué es el contrato a destajo? El trabajo a destajo es cuando se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y en general por unidades de obra. Entonces yo le pago por metros, por canecas, por costales, por quintales, por baldes, por toneladas, por etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por ejemplo, en la palma, en la cosecha de palma, se paga por tonelada cosechada, ¿no? Y hay un valor, una tarifa establecida para cada unidad de obra, para cada saquillo, para cada tanque, para cada galón. Y, como les digo, puede ser en unidades métricas decimales o puede ser también en cualquier unidad de obra que se puede inventar, como les digo, baldes, tanques, sacos, saquillos, etcétera, etcétera. Sí, Tito. Una pregunta, en el sector transporte, por ejemplo, para un chofer de un bus interprovincial, ¿cuál sería la mejor modalidad de contrato? Porque en el caso de ellos viajan una jornada, no es que tengan 8 horas, el horario, peor el tema de sábados y domingos. Y ahora que escucho el destajo, ¿podría ser esa una opción? No, el destajo es única y exclusivamente para labores agrícolas, ¿sí? Si bien la ley no lo ha definido así, pero la costumbre y la autoridad competente, en este caso el ministerio, y los jueces del trabajo ya han determinado de que a través de la historia, porque es un contrato muy antiguo el contrato de destajo, ¿sí? Se lo debe usar única y exclusivamente para tema de trabajos agrícolas. Ahora, en el caso de los choferes, ellos tienen su propia jornada de trabajo, ellos tienen la situación de que no pueden conducir más allá de 8 horas diarias. Conducir. Entonces, una cosa es trabajar en la jornada porque su trabajo es conducir, precisamente son choferes. Entonces, por ejemplo, un chofer de una plataforma que tiene que llegar al puerto, conduce 8 horas, llega a puerto y mientras están cargando con los containers o lo que sea la unidad del vehículo, el chofer está descansando, está durmiendo, tiene que dormir obligatoriamente, porque así lo manda la ley y la ley de tránsito también. Entonces, los choferes tienen un régimen especial. Y es igual que los pilotos de aeronaves, los pilotos de los aviones tienen que dormir en misma cantidad de horas que vuelan. Y así mismo no pueden volar más allá de 8 horas o 10 horas en el día. Y si volaron 10 horas, tienen que dormir. La ley no dice descansar, tienen que dormir 10 horas. En el mismo caso, los mismos casos para los choferes de los vehículos, por seguridad, por tema de seguridad y por transporte. Entonces, ellos tienen otra situación. Entonces, por ejemplo, la jornada de los choferes no se mide en tiempo de a qué hora llegó a la empresa a ver el camión, hasta que le preparen, se demoró 2 horas, llegó a las 5 de la mañana, salió recién a las 7 de la mañana con el vehículo. No. Entonces, se mide el tiempo efectivo de trabajo en las horas de conducción. Porque si por obra circunstancia hubo el paro, ¿no es cierto? El trabajador llegó, condujo el vehículo por 4 horas y se vio interrumpido por el paro. Ahí se quedó parado en la carretera, pues bien, está descansando, tiene que descansar. Pero ya no se puede tomar eso como, mientras está descansando, como jornada de trabajo. El momento que retoma la conducción, retoma la jornada de trabajo. Entonces, esa es la particularidad con los choferes y por eso es que en el caso de choferes hay que tener muy bien elaborado el contrato y hay que tener muy bien establecidas las normas y que ellos tengan, porque si no, olvídense, un trabajador resulta que ha trabajado 30 horas al día. Y les digo porque he tenido casos donde ha habido trabajadores que han reclamado judicialmente el total de 30 horas en un día de trabajo. Entonces ahí uno le toca decir, oiga, pero ¿y cómo? Si el día tiene 24 horas, ¿cómo es que usted llegó a trabajar 30?
Entonces ellos matemáticamente les llegan a determinar que sí, porque salieron a las 5, estuvieron hasta tal hora en el puerto y después, resulta que estuvieron 30 horas y no es así. Entonces, por eso es que la ley ya previó eso y la ley de tránsito en conjunto con las reformas del Código del Trabajo, los choferes tienen este régimen especial, ¿no? ¿Qué podría ser materia de otro taller de dedicarlo solamente al tema de choferes, si es que fuera el caso, ¿no? Pero básicamente es esa la explicación. Un favor, en el chat tenemos una pregunta de Janet, nos dice, ¿qué se puede hacer con un chofer que cumple 3 turnos, en la mañana, en la tarde y en la noche? Intenté la aprobación de esos horarios y no me permitieron. Claro, es que seguramente no le permitieron porque los 3 turnos seguramente eran de 8 horas y el trabajador tenía que estar laborando 24 horas, o sea, ¿a qué rato duerme? Entonces, por eso les decía, tienen que ser tan bien elaborados los turnos y los temas con los choferes para saber a qué hora el chofer efectivamente se siente en el volante y conduce. Y de ahí no puede pasar de 8 horas, ¿no es cierto? Una vez que no pasó de 8 horas y terminó el de conducir, ojo con esto, de conducir las 8 horas, obviamente llegó a Guayaquil. En Guayaquil tendrá que dormir, sea que tenga en el mismo vehículo la posibilidad de descansar o la empresa tendrá que darle el alojamiento para que él pueda descansar durante dormir 8 horas y al día siguiente tener el descanso correspondiente e iniciar una nueva jornada al día siguiente, sino de conducción de 8 horas. Yo les estoy diciendo en este caso lo que dice la ley y lo que dice la norma. Yo sé que en la práctica no funciona así, por eso también es que el Ecuador está entre los primeros sitiales de accidentes de tránsito, ¿no? Porque una de las causales, aunque ustedes no lo crean, es la fatiga de los choferes, precisamente por lo que están conduciendo 12, 14 horas a veces. Entonces llegan a un destino y salen inmediatamente a otro destino y duermen 4 horas y se vuelven a montar al bus y conducen. Entonces, eso es un tema muy serio. Por eso es que la ley ya determinó eso claramente. Que en la realidad ustedes me van a dar ejemplos, cientos de ejemplos de cómo se incumple y yo les puedo dar otros cientos de ejemplos. Entonces, aquí lo que vemos es lo que la norma dice y el deber ser. Que en la práctica no se dé, muchas cosas no se dan en la práctica y no se cumple con la ley, ¿no? Y no solamente en este tema, sino en muchas materias. Si alguien más tiene una pregunta, por favor. Buenas noches. Mi consulta iba porque tenemos choferes que cumplen el recorrido institucional. Entonces ellos recogen al personal en la mañana, son unas 2 horas. En la tarde son 2 horas y en la noche unas 2 horas. Entonces no trabaja todo el día, pero hace los recorridos en diferente horario. Intenté que me aprueben estos horarios, pero me decían que no, porque los horarios tienen que ser las 8 horas seguidas. No puedo saltarme así 2 horas de la mañana, 2 de la tarde, 2 de la noche. Y yo le decía al señor, al inspector, que entonces, ¿qué contrato le hago? Porque tiene esta diferencia de horarios. Y él me decía que le haga un contrato normal donde le ponga la hora que ingrese en la mañana y sume las 8 horas y esa hora sale, pero no es la verdad porque él trabaja en la mañana, al mediodía y en la noche, solo Muy en bien, estos recorridos. muy bien. Ya ve, ahí sí, la pregunta es diferente, claro. Y les digo, honestamente, hay inspectores y hay inspectores, ¿no? Hay gente en el ministerio que absorbe las consultas y que es gente que creo que ni siquiera son abogados, sino que simplemente tienen un banco de preguntas con el cual tienen unas respuestas y esas respuestas no generalmente son las más adecuadas, ¿no? No es verdad que en el Ecuador no se puede dividir la jornada, sí se puede dividir. Ahora, en cuanto yo la puedo dividir, eso es otra historia, se la puedo dividir solamente en dos, según la ley. Pero en este caso, eh, es, eh, es muy simple, ¿no? O sea, sencillamente usted lo que puede hacer es dividir la jornada de trabajo y para eso usted en realidad no necesitaría la autorización del Ministerio del Trabajo, sino que simplemente la jornada de labor usted la divide así, ¿no es cierto? 2 horas en la mañana, de tal hora a tal hora, 2 horas en la tarde, de tal hora a tal hora, y en la noche las 2 horas, y la noche le paga las horas con el 25% de recargo. Y ya está, y le haría un contrato de trabajo normal, pero dividiendo en el mismo contrato ya las jornadas de trabajo, las horas de trabajo, porque no es verdad que no se pueda. Mientras usted tenga la posibilidad de que el trabajador labore efectivamente las 8 horas, en este caso además ni siquiera está laborando 8, sino solamente 6 horas, que es lo que conduciría, ¿no es cierto? Entonces ni siquiera es que tendría la jornada completa de 8 horas.
porque digamos que conduce de 8 a 10 de la mañana, a las 10 de la mañana se va a su casa. Después a las 2 de la tarde tiene que ser otro recorrido de 2 a 4 y a las 4 de la tarde se va a su casa y regresa a las 8 de la noche de 8 a 10. Entonces, ¿por qué le voy a poner yo una jornada de corrido cuando no lo tengo a mi disposición durante ese tiempo? Y ahí sí se le podría complicar, porque si usted le hace un contrato de 8 horas consecutivas, le va a decir, bueno, yo estoy a disposición, pero si usted me manda a descansar ya no es mi culpa, me tiene que pagar igual y ahí me tiene que pagar sobre tiempos. Entonces, pero como le digo, a veces no es bueno ni muy recomendable en ciertos casos hacer la consulta al ministerio, porque el ministerio, como el SRI, tienen diversos criterios y a veces no son los más acertados, ¿no? Lo ideal ahí es hacer una consulta más bien con un profesional del derecho y que le guíe de una buena manera para poder hacerlo, porque no está incumpliendo de ninguna manera usted la ley con ese tipo de jornada, ni tampoco se está excediendo, ni siquiera es el caso, ¿sí? Bien, entonces, sí, dígame, alguien me ha alzado la mano. Fernando, Silvia. ahí tengo una duda. Si le hacemos en el ejemplo del transportista de la compañera que dice que la jornada le divide en 3, cuando registramos el contrato en el Ministerio de Trabajo, no me da opción como para dividirle. Me dice que ponga de lunes a viernes a qué hora entra, a qué hora sale y cuánto tiempo de descanso tiene, pero no me muestra ahí una opción para poder dividir la jornada. ¿Cómo le hago constar en el contrato que le voy a dividir la jornada? Esa es Si sí, es una muy buena pregunta y es una controversia que existe porque lastimosamente el sistema informático de las entidades públicas de nuestros países, de nuestro país, perdón, no necesariamente se ciñen a la ley. Entonces, una cosa dice la ley y el sistema le permite hacer otra cosa. Pero en este caso, ¿qué es lo que yo siempre le recomiendo? Mire, el sistema no es ley, es simplemente el sistema, es una plataforma informática que sirve de sistema operativo para que usted pueda cumplir con las obligaciones que ahora hay que cumplir con las entidades de control a través de estos sistemas. Pero lo importante es cumplir con la ley. Entonces, en todo caso, si el sistema no le permite, ok, voy a poner el contrato, pero voy a hacer un adendum o voy a hacer un documento una disposición, una política interna en la cual se establezca que efectivamente laborará 8 horas, pero que estas 8 horas se dividirán de esta manera durante el día, ¿no? Porque la ley sí me permite. Entonces, sí es verdad que tenemos esa controversia con el sistema, pero hay que buscarle la posibilidad de cumplir, porque hay que cumplir con el sistema, lastimosamente, ¿no es cierto? Entonces, de ver de qué manera cumplo con el sistema, pero además yo pueda acá ya hacer una política en la cual, sin salirme del marco legal, pueda cumplir con mi requerimiento, ¿sí? Pero quedarse con el no, tampoco es prudente. Hay que buscarle la posibilidad, ¿no? Y sí se puede, y ya le digo, sin necesidad de incumplir con la ley, ¿no? Bien, entonces, como para el tema del destajo, como les decía, en el tema del destajo yo le doy el valor a una naranja, por ejemplo, con naranja cosechada $1, cosecha 5 naranjas en la semana, ganó $5. Entonces hago el promedio de $5, divido para 5, entonces resulta que la naranja cosechada en el sábado, ¿no es cierto? Tendrá que ser un promedio como que fuera un día más. Entonces es un día más de $5, entonces no le pagaré 5, perdón, $1, no le pagaré, sí, perdón, no le pagaré $5 esa semana, sino que le pagaré 7. ¿Por qué? Porque estoy poniendo la naranja del sábado y del domingo. Entonces el trabajador cosechó 5 naranjas, pero le pago por 7. Ese es un ejemplo muy simple para el tema del destajo, ¿no? En cualquiera de las medidas en las que se pague esta remuneración. Pero siempre el descanso va a ser remunerado y eso tiene que estar claramente estipulado en los contratos de destajo y en las formas en las que se establecen las tarifas para evitar precisamente problemas, porque tiene que estar contemplado el sábado y domingo como día no trabajado, pero sí pagado, sea mensual, semanal o a destajo, con la manera como se pague, ¿sí? Bien, pérdida de la remuneración hablando porque se pierde la remuneración por el tema de las jornadas laborales, ¿no es cierto? El trabajador que faltare injustificadamente a media jornada continua de trabajo en el curso de la semana tendrá derecho a la remuneración de 6 días. Ahí es lo importante, si ven, de determinar claramente de que la semana se paga 7 días,
pero se trabaja solo 5. Si falta media jornada, ese trabajador ya no cobra 7 días, sino cobra 6 días por la media jornada. Y el trabajador que faltara injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la semana, solo tendrá derecho a la remuneración de 5 jornadas. Es decir, si el trabajador falta medio lunes, tendré que descontarle un día de los 7 días de la semana, ¿no es cierto? Y si falta todo el lunes, le descontaré 2 días de la semana y ganará solamente la remuneración de 5 días. Y esto es lo que coloquialmente se llama la pérdida de la semana integral, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que se deben descontar. Si es que falta 2 días, ahora, siempre me hacen esta pregunta, ¿no es cierto? Si falta 2 días, ¿tengo que descontarle 4 entonces? No, porque la ley no dice eso. La ley dice, si faltó mediodía, le descuenta un día de la semana. Si falta un día completo, le descuenta 2 días de la semana. Si falta 2 días completos, le descuenta 2 días. Si falta 3, les descuenta 3 y así sucesivamente seguirá descontando los días que faltare. Solamente para la primera parte de media jornada y una jornada es que se pierde la semana integral. A partir de ahí, las faltas irán descontando conforme a los días que vaya faltando el trabajador, ¿sí? Porque muchas me dicen, no, entonces lo lógico es que cada día de falta es el doble, y no es así. Porque eso no dice, no porque yo lo digo, sino porque la ley no dice eso, ¿sí? Fernando, Bien. una preguntita. ¿Tiene Claro. que ver algo el día que falta como para poder adicionarle este día que se incrementa? ¿O da lo mismo, falta un lunes, un miércoles, un viernes? Es indistinto. Es indistinto el tema del día que falte, ¿no es cierto? Porque habla de media jornada y una jornada, ¿sí? Y ahí pierde. Entonces, si es que falta, por eso les digo, si falta un mediodía de un lunes, ya perdió un día, ya perdió, digamos, el día sábado. Si falta el lunes completo, perdió sábado y domingo de esa semana, porque la semana empieza el lunes en el tema laboral, ¿no? La semana no empieza el domingo, la semana en el tema laboral empieza el lunes, que es el primer día de labor. Trabaja los 5 días, tiene derecho a cobrar el sábado y domingo de esa semana. ¿Ok? Entonces, por eso, ahora, si falta el viernes, igual, media jornada el viernes, pues se les cuenta un día, y si falta el de viernes completo, se les cuenta 2 días igual, indistintamente, porque antes se creía que solamente cuando falta el viernes se les descuenta sábado y domingo. Si falta un lunes, solamente se les descuenta el lunes. No es así, ¿sí? Porque no, la ley no dice, no habla de lunes ni nada, sino dice una media jornada continua de trabajo en el curso de la semana, de lunes a viernes, cualquiera sea el día, ¿sí? En el supuesto caso, desde luego tomando en cuenta el tema de con la falta de 3 días se puede pedir visto bueno, pero si faltara 5, ¿qué pasa? A ver, si es que una persona, para el visto bueno, el abandono de trabajo es por un tiempo mayor de 3 días consecutivos. Es decir, tiene que faltar 3 días injustificadamente y atrasarse el día cuarto o faltar el día cuarto. Ahí recién se tiene la causal, no son 3 días. Si una persona falta solo 3 días, no hay causal, porque la ley dice mayor a 3 días consecutivos, ¿sí? Ahora, si falta 5 días, obviamente ya la causal está más que superada y ya no hay forma de salvar a ese trabajador. El visto bueno le van a conceder porque le van a conceder. En cuanto a descuento de remuneración, se le descuenta los 5 días de la semana, los 5 días de falta. ¿Por qué? Porque la ley dice que si falta media jornada se descuenta un día, y si falta jornada completa se descuentan los 2 días de la semana, y a partir de ahí se va descontando un día. Entonces, sencillamente se les cuenta 5 días de la remuneración, ¿sí? Bien, tanto en el primer caso como en el segundo, el trabajador no perderá la remuneración si la falta estuvo autorizada por el empleador o por la ley. Es decir, si es que le dio permiso, pues no hay descuento. Si es que la ley, esto ya vamos a ver cuándo, y ya vamos a ver a continuación, ¿no es cierto?, cuándo la ley permite que el trabajador se ausente del trabajo y no pierda su remuneración. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O si se debiere a enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor debidamente comprobadas y no excediere de los máximos permitidos. Entonces, obviamente, si está enfermo el trabajador,
con el debido certificado médico, está justificada la falta. Calamidad doméstica, vamos a ver a qué se entiende por calamidad doméstica más adelante, ¿no es cierto? Y que es la única posibilidad que existe de la calamidad doméstica. O fuerza mayor debidamente comprobadas, como por ejemplo un terremoto. El hecho de que estén cerradas las carreteras puede tomarse como una fuerza mayor. Sí, obviamente, porque no pudo llegar a su sitio de trabajo, ¿no es cierto? Y que no exceden los máximos permitidos por la ley, que vamos a ver también sus máximos. La jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo falto media jornada el lunes y media jornada del martes, ya es una jornada completa de falta. Y ya me tienen que descontar 2 días, ¿sí? Entonces, no es que falto media jornada de lunes, media jornada, no. Ya se pueden integrar en medias jornadas y en días distintos y se podrá establecer ya la falta, ¿no? No podrá el empleador imponer indemnización al trabajador por concepto de falta. Es decir, lo único que se le puede cobrar es descontar los días de trabajo, como dice la ley. Pero no hay que, por tu falta perdí una venta o perdí una producción, entonces tienes que compensarme. Eso no, eso está prohibido por la ley. Sí, hay una pregunta. ¿Qué haríamos en el tema del IES? Porque no podemos descontar ya los días. No pueden descontar los 2 días. Ya no deja, ya no es, o sea, antes podíamos menorar los días que trabajaron. Ahora ya no nos permite hacer esos descuentos en días. El sistema de IES no les permite hacer descuentos en días. Ajá. Y si faltan los trabajadores, ¿qué tienen que poner ustedes como que han trabajado completo? Así es, hay que asumir la parte proporcional, entendería. A ver, no soy experto en el sistema del IES, no lo manejo, les soy sincero, no tengo esa parte operativa. Ustedes la manejan de mucho mejor manera. Pero volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, la ley dice que yo tengo que descontar, pero me parece raro porque lo que sucedía es que si es que yo, de lo que tengo entendido, si es que yo le pongo al trabajador como días no trabajados, ¿no es cierto? Y le descuento y obviamente pago el aporte por menos días porque le estoy pagando menos de remuneración. Lo que sucede es que se interrumpen las imposiciones mensuales consecutivas y pueden haber ciertos perjuicios para los trabajadores. Y entonces ahí generalmente aconsejan que no se haga eso para que no se interrumpan las imposiciones mensuales. Pero que en el sistema no les permitan, les soy sincero, no tenía conocimiento de eso. Que el sistema no permita decir, en vez de no trabajó 30 días, sino trabajó 28. Entonces no le pueden poner trabajó 28 días y bajarle, y por eso le pagan menos la remuneración y por eso se paga menos aporte. Eso es lo que me dicen que no se puede. Así es, sí, desde octubre del 2020, más o menos, justo por el tema de pandemia, creo que el IES detectó que la mayor parte de empresas en el mes le bajaban los números de días para no pagar el aporte total, porque en la realidad no trabajó. Entonces, desde ahí bloqueó esa parte y ahora todo empleado aporta por 30 días, no importa qué haya pasado en ese mes. Qué barbaridad. Qué barbaridad. O sea, pero eso es una ilegalidad, se debería reclamar, ¿ah? Se debería reclamar porque, bueno, si bien es cierto, sí hay un cierto perjuicio, no perjuicio, pero es parte de la sanción al trabajador el hecho de que precisamente en el IES se pague menos y se vea interrumpida su imposición mensual, pero como les digo, la ley dice una cosa y los sistemas a veces hacen otra cosa y ponen cosas que no se deben, ¿no? Yo les creo porque seguramente sí, y seguramente lo hicieron por el tema de pandemia para evitar que los trabajadores, los empleadores hagan esto, pero legalmente no debería, pues, o sea, debería volverse esa opción. Pero en todo caso, si el sistema no les permite, ahí sí que les puedo decir. Eso es prácticamente parte de la modernidad, ¿no? Ahora tenemos que vernos abocados a que algunas veces queremos hacer algo y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Por el sistema. Es que el sistema no le... Y esa es la justificación que dan los bancos, que dan las entidades, que da el SRI, que da las agencias de tránsito, que el sistema. ¿Por qué no puedo obtener mi pasaporte por el sistema?
y los turnos para la revisión de tránsito del sistema, todo se justifica en el sistema, ¿no? Entonces, lastimosamente es parte de la modernidad y del avance en la tecnología, pero legalmente, si me preguntan, no debería, el sistema debería permitirles porque legalmente sí se puede descontar. Ahora, tendrán que descontarle en rol de pagos, pero no en el IES. En el IES tendrá que reflejarse como que... Ahora, ahí hay un problema de que la controversia, pues, bueno, ¿y por qué me descuenta? Y en el IES no, tendré que defenderme que el sistema no me permite, porque en el IES yo le pago o le reflejo como que ha trabajado los 30 días completos y en el rol de pagos me sale con el descuento. Entonces ahí va a haber una controversia entre el rol de pagos y el IES. Sí puede eso generar problemas a futuro, ¿no? Porque el trabajo puede decir, vea, pero si usted en el IES me paga completo, ¿por qué acá me descuenta? Si aquí está la falta, entonces tendré que demostrar. Lo que sí ahí les aconsejo es que tienen que tener los medios probatorios del caso, ¿no? El tema de la asistencia, el tema ya sea por firma, reloj o el biométrico, lo que sea que utilicen para el control de asistencia debe estar muy bien elaborado, muy bien documentado, para precisamente en caso de que se dé una reclamación por esta controversia, tener la forma de probar, ¿no? Y decir, mire, el sistema de IES no me permitió, pero yo sí tenía que descontarle por esto. En todo caso, le pagué en el IES algo más que no tenía derecho, pero en el descuento está bien hecho, ¿no? Bien descontado está ahí. Pero para eso tengo que tener las pruebas del caso. Y eso, como les digo, es más que nada la asistencia y el control con el biométrico, ¿sí? Bien. Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este código, que ya sabemos que son 8 horas diarias y 40 semanales, ¿no es cierto? Siempre que se proceda con autorización del inspector del trabajo. Esto es lo que les decía, que tiene que existir un acuerdo ministerial cuando quiero exceder de las horas de manera obligatoria. Y se observan las siguientes prescripciones. Las horas suplementarias no podrán exceder de 4 en un día ni de 12 en la semana. Es decir, yo tengo una jornada normal de 8 horas, máximo 4 horas más puede trabajar la persona como horas suplementarias y no puede excederse de 12 en la semana. Entonces, en la práctica podrá trabajar hasta 4 horas más en el día, más de 12, entonces te podrá trabajar 3 días de la semana, 4 horas adicionales. Ahí tengo las 12 en la semana. O 2 horas diarias durante los 5 días de la semana, también no llego a excederme de las 12 en la semana. Hasta antes del tema de la seguridad y salud en el trabajo, que empezó a un poco fortalecerse en el Ecuador hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Esta disposición en realidad no era tan complicada, porque ¿qué pasaba si es que me excedía de 4 horas en el día y 2 en la semana? En el Código del Trabajo no había ninguna sanción antes, ¿no? Respecto específicamente a este tema, ¿sí? Entonces, sencillamente decían, pues con que le pague, con que le haya pagado, no pasa nada. Ahora sí hay que tener mucho cuidado porque viene el tema de la fatiga, el tema de la sobreexposición al trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí ya hay que tener mucho cuidado con esto y no excederse de esto, porque si bien es cierto, no puede haber una sanción por excederse, pero esto sí puede causar un incumplimiento en el tema de seguridad y salud del trabajo, porque le estoy haciendo trabajar, a laborar al trabajador más de lo que la ley determina y no le estoy dejando descansar lo suficiente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado ahora en cumplir con estos límites, ¿sí? Porque si no, puede llegar inclusive a determinarse, y yo he visto casos ya hoy por hoy, de acoso laboral, porque les han excedido, les hacen trabajar todos los días 4 horas diarias adicionales, así les paguen. Igual la gente se siente ya acosada, y dicen que se sienten fatigadas y que ha habido un problema de salud, etcétera, etcétera, y se llega a comprobar y sí puede ser un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado en cumplir con estos límites, ¿no? En el caso, esto es para el caso de las horas suplementarias, que las horas suplementarias son las que continúan a la jornada normal de labor. Esas son horas suplementarias, ¿sí? Las que a partir de las 8 horas normales se siguen laborando, se llaman horas suplementarias y tienen este límite. Si tuvieran lugar durante el día o hasta las 24 horas, hasta las 12 de la noche, el empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con un 50% de recargo. Entonces, las horas suplementarias
que continúan a las 8 horas normales y que se elaboren hasta las 12 de la noche, se pagan con el 50% de recargo. Si dichas horas estuvieran comprendidas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, el trabajador tendrá derecho a un 100% de recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora del trabajo diurno. Bien, entonces, hora suplementaria a la que continúa la jornada de labor a las 8 horas, si es que es hasta las 12 de la noche, se paga con el 50% de recargo, a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana con el 100% de recargo. Entonces, en el rol de pagos, ¿cómo debe estar esto pormenorizado? Jornada normal de trabajo, ¿no es cierto? De 8 horas, o sueldo mensual, tanto. Horas suplementarias del 50%, tanto. Horas suplementarias del 100%, tanto. Y horas extraordinarias del 100%, tantas horas. Ahí estoy pormenorizando perfectamente yo lo que son los sobretiempos. Les adelanto, las horas extraordinarias solamente son las que se trabajan en días de descanso forzoso, es decir, sábado y domingo, o el que sea determinado mediante los turnos, y los feriados obligatorios. Esos días, esas horas son extraordinarias, y esas se pagan con el 100% de recargo, como dice la ley más adelante. Igual en el trabajo a destajo también se establecerá que, por ejemplo, cosechó la naranja en sábado, ¿no es cierto? Y esa naranja ya no costará $1, sino costará $1.50 si la cosechó hasta las 12 de la noche, y si la cosechó a partir de las 12 de la noche, ya costará $2 y no $1, tomando el ejemplo que ya veníamos hablando del contrato a destajo. Y lo que les decía, el trabajo que se ejecutara en sábado o domingo deberá ser pagado con el 100% de recargo, y estas son las horas extraordinarias. ¿Sí? Bien. Está claro, ¿no es cierto? El tema de las horas suplementarias extraordinarias, ¿no tiene ninguna inquietud en este tema? Las horas extraordinarias de sábado y domingo tienen un límite. El límite no está dado en horas, el límite está dado en día de trabajo, como les dije. Solamente te puede trabajar un día a la semana. Entonces, o sábado o domingo. Y obviamente puede trabajar 8 horas y puede trabajar hasta 12 horas porque hay 4 horas suplementarias. La diferencia está en que tendré que pagar con los recargos correspondientes, ¿no es cierto? Si trabaja 8 horas el sábado, ese trabajador cobrará el 100% de recargo en las 8 primeras horas, y después tendrá que cobrar el 50% de recargo en las 4 horas siguientes, si es que se llegare a dar el ejemplo extremo de que trabaje 8 horas de jornada normal el sábado más 4 horas suplementarias. ¿Sí? Pero es un día nada más a la semana el que podrá trabajar. Y el límite de horas está establecido en la jornada normal y la jornada suplementaria. Funciones de confianza. Aquí también es un tema que suele generar muchas confusiones, las funciones de confianza. Para los efectos de la remuneración, no se considerará como trabajo suplementario. Ahora que ya tenemos claro qué es la diferencia entre trabajo suplementario y extraordinario, sabemos que el trabajo suplementario es el que continúa a la jornada de labor. Entonces, a lo que no tendrá derecho el trabajador de confianza es al trabajo suplementario. El realizado en horas que excedan de la jornada ordinaria, por eso es suplementario. La jornada ordinaria es de 8 horas. Cuando los empleados tuvieran funciones de confianza y dirección, esto es el trabajo de quienes en cualquier forma representen al empleador o hagan sus veces. El de los agentes viajeros, de seguros, de comercio como vendedores y compradores, siempre que no estén sujetos a horario fijo, y el de los guardianes o porteros residentes, siempre que exista contrato escrito ante la autoridad competente que establezca los particulares requerimientos y naturaleza de las labores. Entonces, el contrato de confianza, ¿es verdad que un empleado de confianza no cobra horas adicionales? Sí, pero solo las suplementarias. No tiene derecho al cobro de horas suplementarias cuando en su contrato escrito se ha establecido que es un empleado de confianza. Y para ser empleado de confianza tienen que cumplirse estas condiciones, que de cualquier forma representen al empleador. ¿Cómo sé si representan al empleador? Es fácil.
nos retrotraemos al artículo 36 de este mismo Código del Trabajo, que establece quiénes son los representantes del empleador. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los representantes del empleador según el artículo 36 del Código del Trabajo? Los directores, gerentes, capitanes de barco, administradores y en general cualquier persona que a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración. Y dice el artículo, aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona que ejerza las funciones de dirección y administración dentro de una empresa es considerado representante del empleador. Y por ser considerado representante del empleador, por el solo hecho de ejecutar las funciones, pues bien, en su contrato puede establecerse que es un trabajador o empleado de confianza. Y el efecto es que no tendrá derecho al cobro de horas suplementarias. ¿Sí? Solamente de horas suplementarias. Si es que es un jefe de personal, un gerente de recursos humanos, un vicepresidente de recursos humanos, un gerente financiero, un etcétera, etcétera, un jefe de bodega, etcétera, cualquier persona que pueda representar al trabajador conforme a lo que ya les he explicado, ¿no es cierto? Y su contrato dice que es empleado de confianza, si un día le toca trabajar 10 horas, su sueldo será el mismo. No habrán horas suplementarias. Pero si le toca trabajar un sábado, domingo, o feriado, habrá que pagarle las horas extraordinarias correspondientes. Y eso es lo que no suele suceder, porque existe la confusión y creencia de que el empleado de confianza no tiene derecho a nada, a ninguna hora, ni suplementaria ni extraordinaria. Y como ven, claramente la ley establece que solamente es el trabajo suplementario el que no tiene derecho. ¿Estamos claros? ¿O tienen alguna inquietud? ¿Un administrador de un restaurante puede ser considerado empleado de confianza? Claro. Ahí tiene que hacerse la pregunta, ¿cumple funciones de administración y dirección? Si es el administrador del restaurante, hasta el nombre, ¿no? Del cargo. Ahora, lo que sí es que indefectiblemente debe constar en el contrato de trabajo que se trata de un empleado de confianza. ¿Sí? Entonces, si no consta en el contrato escrito que es un empleado de confianza, así cumple las funciones de confianza, sí podrá ser considerado representante del empleador, sí podrá ser demandado en juicio laboral, pero podrá cobrar las horas suplementarias porque no es considerado empleado de confianza para ese efecto. Porque como ven, al final, la ley es clarísima y dice, siempre que exista contrato escrito ante la autoridad competente que establezca los particulares requerimientos. Si no hay contrato escrito en el cual se establece que es un empleado de confianza, tendrán que pagarle las horas suplementarias. Es un requisito sine qua non el que se mencione en el contrato escrito el que es un empleado de confianza. ¿Sí? Por eso hay que hacer la asesoría antes de firmar los contratos, no después. No cuando ya le diga no le quiero pagar, es que es empleado de confianza, pues si es de mi absoluta confianza, es mi administrador, sí, pero no lo puso en el contrato, qué pena, le tendrá que pagar las horas suplementarias. Bien, recuperación de horas de trabajo. Recuperación de horas de trabajo. Cuando por causas accidentales o imprevistas, fuerza mayor u otro motivo ajeno a la voluntad de empleadores y trabajadores, se interrumpiera el trabajo, el empleador abonará la remuneración sin perjuicio de las reglas siguientes. Entonces, por ejemplo, un incendio, terremoto, tempestad, plaga de campo, guerra, o cualquier acontecimiento que los contratantes no pudieron prever, o que previsto no lo pudieron evitar, eso es un caso fortuito. ¿Sí? Entonces, si se dan esos casos y se interrumpe el trabajo por esos casos que no es culpa ni del empleador ni del trabajador, ¿sí? Y yo como empleador tengo que pagar la remuneración, pero, ¿sí? El empleador tendrá derecho a recuperar el tiempo perdido aumentando hasta por 3 horas las jornadas en los días subsiguientes, sin estar obligado al pago de recargo de las horas suplementarias. Entonces, a partir del día siguiente, y por eso se acuerdan que en la pandemia se establecieron esos acuerdos, ¿no es cierto? Yo le pagué a mis trabajadores completo el sueldo, ¿no es cierto?, durante un mes, 2 meses, lo que sea, y después los trabajadores se vieron obligados a compensarme y a trabajar más horas en el día e inclusive a veces, en estos casos, hasta sábado y domingo, hasta que
se llegue a compensar las horas que no trabajó por la fuerza mayor, pero que sí le cancelé. Ahora, el requisito es, no es requisito, sino la obligación es que yo tengo que pagarle la remuneración completa para que después, en lo posterior, el trabajador me compense estas horas no trabajadas. Dicho aumento durará hasta que las horas de exceso sean equivalentes por el número y el monto de la remuneración a las del periodo de interrupción. ¿Sí? Entonces, el caso de la pandemia fue un caso excepcional, ¿no? Hubieron meses, literalmente fueron meses que no se trabajaron en muchos casos y que los trabajadores tuvieron que compensar después. Entonces, pero para esto había que pagar la remuneración completa y eso es lo que en muchos casos muchos empleadores no lo hicieron, sino que dejaron de pagar. Bueno, como ustedes saben, ya ahí se generaron muchísimos conflictos y muchísimos problemas, ¿no es cierto? Y hubo que ir un poco solventándolo de acuerdo a cómo se presentaron los casos. Pero hoy por hoy ya definitivamente ya no, ya la pandemia ya está llegando, digamos, al final, ya si bien es cierto, ahora los contagios son mucho más, yo veo que ahora se han aumentado los contagios, pero los síntomas son mucho más leves, ya no hay tanta hospitalización, no hay tanta muerte, entonces, inclusive el aislamiento es ahora por 5 días nada más, se le permite inclusive ir a trabajar con una mascarilla a la persona que está contagiada, entonces ya poco a poco estaremos aprendiendo a convivir con el virus y creo que no volveremos a esos confinamientos extremos que tuvimos, ¿no? Lo cual provocó estos problemas que, como ven, la ley sí estaba previsto, ¿no? En la ley sí teníamos esta previsión y sí se podía conseguir. Ahora, claro, había empleadores que decían, bueno, ¿y de dónde le pago? Si no estoy trabajando, ¿con qué saco la plata para pagarle? Y ahí es donde se establecieron, en cambio, los convenios de vacaciones y de que se pagara después, la reducción de jornada, etcétera, y todo lo que ya vimos, ¿no? Sí, Silvia. Fernando, tengo una inquietud. Hace rato nos dijo que puedo compensar entre iguales, días con días y horas con horas. Tengo el caso de una empresa que a partir de la pandemia el ritmo de trabajo ya nunca volvió a ser el mismo. Y hay días en los que tienen mucho trabajo y sus empleados tienen que trabajar horas adicionales, de pronto 1 o 2 horas, pero asimismo hay otros días que no tienen tanto trabajo. Y la dueña me decía, ¿qué pasa si es que les compenso las horas? Si hoy se quedó 2 horas más, mañana le mando 2 horas antes porque al día siguiente ya no tienen la misma necesidad de que el empleado esté en la oficina porque ya no tiene que hacer. ¿Se puede compensar así? No, lastimosamente, como le dije, no se debe. ¿Por qué? Porque no son iguales. Las unas horas tienen un valor de $1, por ejemplo, de jornada normal, y la hora con la que quiero compensar, que son las 2 horas adicionales que se quedó trabajando, no cuestan $1, pues cuestan $1.50. Entonces, ¿cómo puedo yo compensarle con una hora de $1 a una hora de $1.50? Y eso judicialmente le van a reclamar, y ahí sí hay cientos de casos y jurisprudencia de sobra en la cual le dicen no, lastimosamente tiene que pagar esas horas suplementarias. Así haya compensado, tiene que pagar. Qué pena que compensó, pero tiene que pagar. Entonces, ahí es cuando yo a los empresarios les debo decir, hay que ser un poquito más creativos y no buscar la respuesta a mi problema en la ley, porque la ley es, si quieren ustedes, así medio como que ya es lo que dice y no hay más. Y lastimosamente es así. Es lo que hay. Es lo que dice la ley. Entonces, tengo que buscar yo mi solución por otro lado y tengo que, más bien yo, mi operación, tratar de acogerla y enmarcarla dentro de la ley lo más posible y lo mejor posible. No buscar que la ley se acople a mi operación. Entonces, si mi operación es la que está fallando, tengo que buscar la solución en la operación, no en la ley. Tengo que buscar la solución en la operación para cumplir con la ley, pero no al revés. Y muchas veces los empresarios pierden el tiempo y pierden neuronas pensando en cómo puedo yo hacer que la ley, o le dicen al abogado que no, yo quiero que tú como abogado hagas que la ley se acople, o ustedes como asesores contables, ustedes hagan que la ley se acople a mi necesidad y a mi operación. No, es al revés. Yo le digo lo que dice la ley y ustedes como asesores también le dicen lo que dice la ley y lo que contablemente y legalmente corresponde, y usted realice su operación de acuerdo a eso y busque la respuesta en donde puede cambiar, en donde sí puede evolucionar, en donde puede buscar la creatividad, que es en la operación empresarial.
Y ahí van a encontrar la mejor solución, que de pronto no sea perfecta, pero va a ser la más cercana a estar enmarcado dentro de la ley. Pero de ninguna manera puede ser una solución el hacer algo ilegal, por mínima que sea la ilegalidad. Me puede traer consecuencias después que pueden ser muy graves. Entonces es preferible hacerlo al revés, como les digo, ¿no? Bien. Si el empleador tuviera a los trabajadores en el establecimiento o fábrica hasta que se renueven las labores, perderá el derecho a la recuperación del tiempo perdido. Si ven, inclusive si es que, por ejemplo, vino un corte de luz, que eso ya no puede ser caso fortuito ahora de ninguna manera, porque si es que hay una zona donde hay mucho corte de luz, pues tendré que comprar una planta eléctrica. Pero pongamos como para el ejemplo nada más. Corte de luz y se demoró 3 horas en regresar la energía. Esas 3 horas los trabajadores estuvieron en la fábrica jugando boli. ¿Les puedo descontar? No. ¿Para qué él estuvo en la fábrica? Tiene que mandarles a su casa y que regresen cuando regrese la energía. Porque si es que lo estuve en la casa, en la empresa jugando boli, tendré que pagarles por haber jugado boli. Eso es lo que dice la ley. ¿Sí? Y si después tengo que recuperar con las horas del boli con horas suplementarias, tendré que pagar con el recargo correspondiente. Entonces, por eso les digo, no tengo que buscar la solución en la ley. Tengo que mi operación acoplarla a la ley, enmarcarla dentro de la ley. Y ahí es cuando el empresario empieza a tener éxito en el Ecuador, cuando logra hacer eso. Y no solamente en lo laboral, en todo sentido. Toda mi operación tiene que estar enmarcada de tal manera en la ley que yo cumpla y mi operación sea exitosa y genere negocio. Ese es el reto. Y eso es lo que hay que buscar, no al revés. Porque muchas veces me ha tocado clientes que me dicen, oye, pero yo te estoy contratando para que precisamente tú me des la respuesta de cómo legalmente puedo hacer lo que yo quiero. Y hay que decirle qué pena, pero eso hay que acordarse de cuando uno vivía bajo la norma y ley del papá y uno no podía hacer lo que quiere. Pues. Uno tenía que acoplarse a la norma impuesta por el papá. Entonces, si en mi casa la hora de entrada era a las 12 de la noche, después de una fiesta, yo tenía que ir a las 12 de la noche. Y si no lo hacía, me acogía a la sanción correspondiente. El tema en Ecuador es una casa más grandecita con normas establecidas y es igual, en todo sentido. Entonces, es buen consejo el no buscar la respuesta de mi mala operación en la ley. Es al revés. Si es que la ley me ata, pues entonces tendré que corregir mi operación y enmarcarla en la ley. ¿Sí? El trabajador que no quisiere sujetarse al trabajo suplementario devolverá al empleador lo que hubiere recibido por la remuneración correspondiente al tiempo de la interrupción. Si ven, la ley les da la salida. Y hubo muchos casos en la pandemia de trabajadores que dijeron, no, ¿sabe qué? Yo no me... Entonces, perfecto. Me devuelves. Te voy a descontar mes a mes X cantidad hasta que me devuelvas lo que yo ya te pagué por adelantado. Y es legal. Y no necesariamente para la pandemia, para cualquier caso fortuito que se llegue a dar, aplica esto. Y por último, 5, la recuperación del tiempo perdido solo podrá exigirse a los trabajadores previa autorización del inspector del trabajo, ¿sí? Y es lo que se hizo en los convenios que se firmaron, ¿no es cierto?, ante el inspector, ante el cual el empleador elevará una solicitud detallando la fecha y causa de la interrupción, el número de horas que duró, las remuneraciones pagadas, las modificaciones que hubieran de hacerse en el horario, así como el número y determinación de las personas a quienes se debe aplicar el recargo a tiempo. No había necesidad de establecer figuras adicionales ni en reglamentos ni en ley humanitaria. La ley ya daba la posibilidad, ya existía la posibilidad, y existe en la ley la posibilidad de realizar estos convenios y estos acuerdos para la recuperación de las horas de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Bien, aquí vamos a ver ahora sí ya cuando el trabajador puede ausentarse de su trabajo, ¿no es cierto?, sin que sea sancionado y sin que sea descontado de su remuneración. Y vamos a empezar con las obligaciones del empleador, que es del artículo 42 del Código del Trabajo, donde se establecen algunas obligaciones y entre esas están estas obligaciones donde le tiene que permitir al trabajador ausentarse. Empezamos con el número 9, que dice conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 4 horas, o sea, es decir, 4 horas para ir a votar, así como el necesario para ser atendido por los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ojo, el permiso
para ser atendido en consulta médica, según la ley, es solamente para el seguro individual y familiar del IES. Consulta privada, no, no dice. Ahora, es facultad del empleador concederle también el permiso si se trata de una consulta privada. Ahí vamos al tema. Yo aquí, por eso decía, aquí yo les digo el tema legal. Y el tema humano y el tema de relación y cómo administra la empresa es diferente. Lo que sí les debo decir es que la ley establece lo mínimo a cumplir. O sea, yo menos de esto no puedo hacer. Más, claro que lo puedo hacer. Si la ley me dice que el trabajador no puede, debe elaborar máximo 8 horas diarias, yo digo, no, en mi empresa vamos a trabajar solo 6 horas. ¿Es ilegal? No. Porque la ley me establece mínimos, no máximos. Si la ley me dice que el permiso médico para atención médica solamente debe ser cuando es un facultativo del IES, bueno, pero yo le puedo dar también el permiso si es que es un médico particular, sí. ¿Es ilegal? No. Porque lo mínimo es para eso. De ahí, todo lo que se den más al trabajador es perfectamente legal. O para satisfacer requerimientos de notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones. Entonces, para estos tipos de casos, se debe conceder el permiso. Y ojo, no es que es facultad del empleador, es una obligación del empleador. Si se da esto, el empleador está obligado a concederle el permiso al trabajador para estos eventos. Esperemos unos minutitos, tuvo algún problema con el internet nada más. Muy bien. Bueno, como estábamos viendo aquí ya las obligaciones del empleador y dentro de las obligaciones estaba precisamente la primera, esta de conceder el permiso para el sufragio y para la atención médica, ¿no? Y también para temas de notificaciones judiciales. Obviamente todo esto tiene que estar debidamente comprobado y con los documentos y justificativos del caso. La número 11 dice permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida. ¿A qué se refiere esto? A cuando los trabajadores pertenecen a una asociación de trabajadores o empleados, a un sindicato o a un comité de empresa, que son las 3 organizaciones que pueden existir dentro de una empresa, ¿no es cierto? Entonces, si es que son directivos de esta asociación, de cualquiera de estas dirigencias sindicales, ¿no es cierto? Y tiene que desempeñar una comisión de servicios, pues el empleador no puede negar, tiene que conceder el permiso. Ahora, la diferencia aquí está de que los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus respectivos contratos, pero no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido. Entonces, sí tienen permiso para asistir a la comisión, pero no es pagado, no es remunerado. Los permisos sindicales no son remunerados por ley. Volvemos al tema de que si el empleador les quiere además conceder la remuneración, o muchas veces sucede que los trabajadores, cuando hay estos tipos de organizaciones sindicales, hay contrato colectivo. Entonces, por contrato colectivo han conseguido que estos permisos sean remunerados. Pero si no hay una obligación de contrato colectivo y se concede el permiso, obviamente es de obligación, no es obligatorio el pagar la remuneración, ¿sí? 27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por 1 año y con derecho a remuneración hasta por 6 meses al trabajador que, teniendo más de 5 años en la actividad laboral y no menos de 2 años de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita o para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con 15 o más trabajadores y el número de becarios no exceda del 2% del total de ellos. Esta es, y yo les voy a decir como ejemplo, es decir,
Esta es la única opción que la ley ecuatoriana laboral establece una licencia sin sueldo. Es esta, y que no es 100% sin sueldo. Solamente cuando un trabajador se va a ausentar por una beca o estudios de especialización dentro de universidades, de entidades dentro del país y fuera del país, ¿no es cierto? Ahí podrá tener una licencia hasta por un año. De ese año, solo 6 meses serán remunerados y los otros 6 sin sueldo. ¿Sí? Y es la única posibilidad de establecer una licencia sin sueldo. No existe dentro del Código de Trabajo ninguna otra disposición que permita al empleador conceder a un trabajador una licencia sin sueldo. Y menos aún por menos tiempo, no por 1, 2 días, 3 días, 5, no existe. A ver, ¿a qué se puede llamar una licencia sin sueldo? Sencillamente a que le da permiso para que se vaya a cualquier actividad que quiera, pero igual le descuenta de su sueldo. Entonces ahí estamos hablando de una licencia sin sueldo, pero licencia como tal, legalmente establecida, solo esta. ¿Sí? El becario al regresar al país deberá prestar sus servicios por lo menos durante 2 años en la misma empresa. Pero aquí nos volvemos otra vez al caso, ¿qué sucede si el becario se va y no cumple la instrucción? No hay una norma que diga qué pasa en el caso de que el trabajador no cumpla con esta disposición de quedarse los 2 años. Entonces, ahí es cuando complementamos con la debida asesoría, ¿no es cierto?, en que cuando suceden estas cosas, y la empresa inclusive va a ser de pronto la que pague la especialización, que como sucede en muchos casos de muchas empresas, le pague la beca, sea la misma empresa la que le dé la beca inclusive, y le pague la remuneración completa por todo el tiempo que va a hacer, inclusive el estudio o la capacitación, firmar un convenio aparte de capacitación, en el cual se le obliga al trabajador a que tendrá que quedarse en la empresa, no trabajando 2 años, 3, 4, 5 años, ¿no es cierto?, dependiendo del monto y del costo que representa para la empresa esta capacitación. Y si el trabajador no cumple, pues entonces sea prorrata, tendrá que devolverle a la empresa el valor que ha invertido. Entonces sí existe también la posibilidad de firmar estos convenios de capacitación, ¿sí? Otra de las obligaciones del empleador, la 30, conceder 3 días de licencia con remuneración completa al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Y esta es la única calamidad doméstica que existe en el Código del Trabajo. No hay más. Porque no existe, ustedes no van a encontrar en el código un artículo, una disposición que diga, se incendió la casa, concédale tantos días de permiso por esa calamidad doméstica. Sí es una calamidad doméstica, definitivamente, ¿no es cierto? Pero no existe en la ley esa disposición. La única disposición que existe en la ley es esta, que es 3 días por el fallecimiento del cónyuge, de su conviviente en unión de hecho, o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Cuáles son los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad? Padres, hijos, abuelos, en cuanto a consanguíneos, ¿no es cierto? Porque de padres a hijos hay un grado, de hijos a nietos, de abuelos a nietos hay 2 grados, y viceversa, de hijos a padres 1 grado, y de nietos a abuelos 2 grados. Entonces, esos son los 2 grados de consanguinidad que existen en la ley, en la ley en general. Y por afinidad, suegro, ¿no es cierto?, o suegra y cuñados. Y también abuelo, ¿no es cierto?, de la conviviente, o nieto de la conviviente, o nieta de la conviviente, o del cónyuge. Esos son los grados por afinidad. Tanto por consanguinidad o por afinidad. La única diferencia es que en los unos casos hay lazo consanguíneo, en el otro caso hay lazo por matrimonio o por unión de hecho. Entonces, pero son las mismas circunstancias. Solo en esos casos, el empleador está obligado a conceder 3 días de permiso remunerado. Asimismo, no dice 3 días laborables, dice simplemente 3 días remunerados. Acuérdense que el sábado y el domingo son remunerados. Entonces, si la persona fallece el viernes, faltará el día viernes, sábado, domingo y cobrará la semana completa. A eso se refiere. Entonces, no es que son días
laborables los que se conceden, porque en la ley no dice días laborables. Y como sabemos ahora sí ya, ¿no es cierto? Y estamos claros de que se remuneran todos los días de la semana. Los laborables y los no laborables son días remunerados. ¿De acuerdo? Asimismo, vuelve la aclaración, esto es lo mínimo que se debe cumplir porque es lo mínimo legal. Si le quiere conceder 3 días por que se casó o porque murió el sobrino, el tío, eso ya lo puede hacer. ¿Es legal? Sí. Lo que no puede hacer es menos de lo que dice la ley. Más, sí lo puede hacer. Y muchas veces en las empresas donde hay contrato colectivo, por contrato colectivo los trabajadores consiguen que dentro del contrato colectivo se amplíe esto, ¿no? Se amplíe este derecho. Y ahí sí, cuando ya está en contrato colectivo, ya es una obligación del empleador conceder. Mientras tanto, es simplemente facultativo y lo mínimo obligatorio es esto. Bien. Luego viene el permiso de maternidad. ¿Sí? Toda tu mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hija o hijo. En caso de nacimientos múltiples, el plazo se extiende por 10 días adicionales. Es decir, a partir del parto, 12 semanas, o el IES le cuenta en días, por eso dicen 84 días, ¿no es cierto? Para el caso del subsidio. En estas 12 semanas, la trabajadora no asiste a trabajar, ¿no es cierto? Y si es que son partos múltiples, pues tendrá 10 días adicionales, que serían ya 94 semanas, ya no, días, ya no 84, ¿no es cierto? Aquí hay una situación bien interesante. Las 12 semanas está cubierta por el subsidio, porque la Ley de Seguridad Social establece que tendrá un subsidio de 84 días o 12 semanas. Si es que tiene gemelos, que son los nacimientos múltiples, y le dan 10 días más de licencia, el IES le pagará el subsidio hasta los 84 días y los 10 días adicionales es de cargo del empleador. ¿Por qué? Porque esta es una reforma del Código del Trabajo, pero no se reformó la Ley de Seguridad Social. Es decir, la Ley de Seguridad Social siguen siendo 12 semanas, nada más. Todo lo demás que se agregó en estos 10 días es una reforma al Código del Trabajo que se hizo en el gobierno del expresidente Correa, ¿no es cierto? Ahí se hicieron estas reformas y obviamente como no se reformó la Ley de Seguridad Social estableciendo esta nueva prestación, sencillamente esto quiere decir que esos 10 días adicionales son de cargo del empleador. Esa aclaración tienen que tenerla ustedes muy presente, ¿no? La ausencia del trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del IES y la falta de este por otro profesional certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la fecha en la que tal hecho se ha producido. Y a partir de ahí, con ese certificado, tiene derecho a este descanso remunerado por maternidad. Paternidad. Asimismo, esta es un nuevo derecho que se estableció en esta reforma, que les digo que en la que se emplearon los 10 días en el caso de maternidad y se estableció esta licencia de paternidad que no existía antes en el Código del Trabajo, ¿sí? Ahora existe. El padre tiene derecho a licencia con remuneración por 10 días por el nacimiento de su hija o hijo, cuando el nacimiento sea por parto normal. 10 días en parto normal. En los casos de nacimientos múltiples o por cesárea, se prolonga por 5 días más. Entonces, gemelos y más, o cesárea, 5 días adicionales. ¿Sí? En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia de paternidad con remuneración por 8 días más. Es decir, hijo prematuro. Si es que es parto normal, 10 días. Más 8, 18. Si es que es hijo prematuro con cesárea, serían 10. Más 5 de la cesárea, 15. Más 8 del prematuro, 23. Ojo con esto, ¿no? Porque así va sumándose. ¿Sí? Y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible, que ojalá Dios no quiera que suceda, pero lastimosamente suele suceder, o con un grado de discapacidad severa,
la discapacidad severa es superior al 75% de discapacidad, el padre podrá tener una licencia con remuneración por 25 días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del IES o a falta de este por otro profesional. Esos son los permisos de paternidad dependiendo de los casos, ¿no? Ahora, se reformó el Código del Trabajo y se estableció este nuevo derecho. ¿Se reformó la Ley de Seguridad Social para establecer esta nueva prestación? No. Hasta el día de hoy no hay una reforma en la Ley de Seguridad Social. Por lo tanto, esta remuneración no está subsidiada y quien debe pagar el total es el empleador. A quien le cuesta esto es al empleador. ¿De acuerdo? En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad o en su caso de la parte que reste del periodo de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido. Es decir, si es que la madre fallece durante el parto, el padre tendrá derecho a las 12 semanas de licencia de paternidad, en este caso, ¿cierto? Por el fallecimiento de la madre, pero, asimismo, no hay subsidio de IES porque no existe esta prestación en la Ley de Seguridad Social y, por lo tanto, quien debe pagar el total de esta prestación o este derecho es el empleador. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Tiene alguna inquietud? Fernando, para quedar claro nada más, ¿son los adicionales los que debe cubrir en el caso de paternidad el patrono o es todo el tiempo? En el caso de paternidad, todo el derecho debe cumplir el empleador, porque no existe ningún caso de paternidad. Ustedes analicen la Ley de Seguridad Social y digan si existe prestación de paternidad. No existe. No existe, no hay subsidio de paternidad. ¿Es algo que debería reformarse y debería colocarse dentro de la Ley de Seguridad Social? Sí, pero acuérdense que la Constitución dice que toda prestación de la Seguridad Social debe estar debidamente financiada. Entonces, para tener derecho a esa prestación, seguramente debería haber un incremento en el aporte, ya sea patronal o personal, al IES, para que el IES pueda conceder este tipo de prestación. Por eso es que es muy complejo una reforma a la Ley de Seguridad Social en estos casos, porque es muy técnica y tiene que establecerse, a ver, va a brindar una prestación y ¿de dónde va a sacar el dinero para hacerlo? ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con permiso de paternidad es a cargo 100% del empleador. Y Solamente el subsidio de maternidad y los 84 días del subsidio de maternidad están subsidiados por el IES. El resto no. ¿Sí? De acuerdo. Adopción. Igual en el caso de la adopción. Los padres adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración por 15 días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o el hijo le fueren legalmente entregado. Asimismo, es un nuevo derecho laboral, Código del Trabajo, pero no es una nueva prestación de la Seguridad Social, por lo tanto, 100% de cargo del empleador. Hospitalización. ¿De quién? De los hijos. Licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores para el tratamiento médico de hijas o hijos que padecen de una enfermedad degenerativa. La trabajadora y el trabajador tendrán derecho a 25 días de licencia con remuneración para atender los casos de hija o hijo hospitalizados o con patologías degenerativas. Licencia que podrá ser tomada en forma conjunta o alternada. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado médico otorgado por el facultativo especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización. Entonces, este es un beneficio para cuando el hijo o hija del trabajador está hospitalizado o se requiere de un cuidado especial para, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, etcétera, por una enfermedad degenerativa que tenga el hijo o hija. En realidad, ojalá esto es un permiso que ojalá ningún padre llegue a necesitar, ¿no? Porque es terrible la causa por la cual llega a necesitar, pero si llegara a hacerlo, tiene hasta 25 días de permiso remunerado. Asimismo, es un nuevo derecho establecido en el Código del Trabajo, pero no contemplado todavía en la Ley de Seguridad Social.
porque si se quiere que estas prestaciones pasen a la ley social, como les digo, deberá haber la correspondiente financiamiento y por lo tanto, ¿de dónde se va a financiar? O aporte del Estado, que no creo, o elevar los aportes tanto personales como patronales para poder brindar estas nuevas prestaciones, si es que se llegaren a dar en una reforma a la ley de seguridad social. ¿Sí? Si es que hay un padre y madre trabajan dentro de la misma empresa, podrán tomarlo 25 días primero la madre, después del padre, o de manera conjunta los dos 25 días. Hasta 25 días, ¿no? Porque es dependiendo de lo que dure la hospitalización del hijo o de la hija. Bien, lactancia. El periodo de lactancia. Durante las 12 semanas, durante los 12 meses, a partir de que haya concluido su licencia por maternidad, la jornada de la madre lactante durará 6 horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria. Ustedes tal vez aquí me dirán, hey, no, pero eso no dice el artículo 152 del Código del Trabajo. Ahí dice 12 semanas a partir del parto. Sí, pero hubo una sentencia en septiembre del año pasado de la Corte Constitucional en la cual la Corte Constitucional interpretó que las 12 semanas de lactancia se deben empezar a contar, los 12 meses de lactancia se deben empezar a contar desde que la madre regrese de su licencia por maternidad. Historia, les voy a contar por qué se dio esto. Y ahora resulta que si contamos 12 semanas de maternidad más 12 meses de lactancia, quiere decir que la madre tendrá permiso de lactancia hasta que el bebé tenga 1 año y 3 meses de vida. ¿Por qué se da esto? Y es una suma de errores esto, ¿no? Y la suma de errores no hace un acierto, como van a ver a continuación. Cuando se estableció por primera vez el periodo de lactancia, ¿no es cierto? El Código del Trabajo decía de 9 meses a partir del parto. Ese fue el primer periodo de lactancia que había. 9 meses a partir del parto. Pero ahí había una contradicción con el Código de la Salud y con el derecho del menor a ser alimentado, porque dice que el menor debe ser alimentado por lo menos hasta el primer año de vida, de leche materna. Es lo que aconseja los médicos y lo que aconseja la salud, y lo que aconseja precisamente la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese era el caso. Entonces ahí, sencillamente, si ustedes acogían a lo que decía la ley, 9 meses a partir del parto, pero ¿cómo le voy a dar 2 horas de lactancia? Era por lógica, por sentido común. Así de mal era redactada la ley, nuestros asambleístas ahora y antes legisladores, ¿no es cierto? Los diputados redactaron así de mal. ¿Cómo le voy a dar 2 horas de lactancia durante las 12 semanas de maternidad? Pues, si está en su casa. Entonces no puede ser a partir del parto. Entonces, en la reforma que se hizo en el año 2000, esto me parece que fue 2012, 2014, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? En esa reforma, ¿sí? Se estableció ahí que serán no 9 meses, sino 12 meses a partir del parto. Y vuelven a cometer el mismo error. Creyendo que corrigen, lo embarraron más, porque dicen, ok, ahora será corrigiendo este error. Ya no serán 9 meses, sino serán 12 meses, pero asimismo a partir del parto. Entonces, digamos que en realidad le estaban dando 9 meses. ¿Por qué? Porque las 12 semanas son de lactancia. Entonces, ¿cómo le voy a dar 2 horas durante el permiso de lactancia? Entonces, otra vez, y ahí es donde se hizo esta demanda y esta consulta a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional dice, lógico, o sea, ¿cómo van a darle el permiso de 2 horas a partir del parto? El permiso se tendrá que conceder a partir de que regrese del periodo de maternidad. Pero lo lógico hubiera sido que la ley siempre diga, desde el inicio, que tendrá 2 horas de lactancia durante los 9 meses después del retorno a la maternidad, para que se cumpla con lo médicamente aconsejable, que es que el bebé lacte por lo menos 12 meses de vida. Pero en todo caso, eso ya no ha sido así, y hoy por hoy resulta que la madre tiene permiso de lactancia durante 12 meses a partir de que regrese del permiso de maternidad.
es decir, hasta el año y 3 meses de vida del bebé. Así es como está ahora, por disposición de la Corte Constitucional. ¿De acuerdo? Entonces ahí es, la jornada de lactancia es de 6 horas y tendrá que cumplirse con esta disposición así como está hoy por hoy. ¿Alguna inquietud? Bien, y para terminar, vamos a aclarar el tema de los subsidios. Como ven, hay permiso médico, hay permiso por maternidad y por el tema de salud, ¿no es cierto?, en el Código del Trabajo. De estos permisos, ¿qué está subsidiado por el Seguro Social? Por el Seguro Social está subsidiado la maternidad, como ya lo dijimos, ¿no es cierto? Está subsidiado la enfermedad, ¿no es cierto?, a partir del tercer día. Los 3 primeros días paga el 100% el empleador la remuneración y a partir del cuarto día empieza a pagar el Seguro Social un subsidio del 75% y en enfermedad común es voluntario si el empleador paga o no el 25% de diferencia. ¿Sí? En enfermedad común. En accidente de trabajo, ¿sí? En accidente de trabajo, el Seguro Social también, si es que hay un reposo médico por accidente de trabajo, el Seguro Social cubre a partir del tercer día, a pesar de que la ley dice que debe ser desde el primero, pero ellos ya con el reglamento de subsidios también hacen lo que quieren y dicen que es igual a partir del tercer día, o sea, los 3 días paga el empleador, cuarto día empieza a pagar el empleador, el subsidio del día es 75%, y ahí sí, en accidente de trabajo, 25% obligatorio por parte del empleador. ¿Sí? Y esto puede durar, en caso de riesgos del trabajo, hasta por 1 año, 6 meses y 6 meses después, mientras el caso esté abierto en riesgos del trabajo. ¿Sí? En caso del seguro de salud individual familiar, 6 meses y después de 6 meses baja el porcentaje del subsidio por 6 meses más hasta 1 año, pero ya baja, se va reduciendo el porcentaje de subsidios, siempre y cuando el trabajador se haga atender por facultativos del IES. Si es que se hace atender por médicos privados, le cubrirá el subsidio únicamente por 6 meses. ¿Sí? Entonces, esos son los temas subsidiados por el Seguro Social. No hay más subsidios en el IES respecto a la ausencia del trabajador a su jornada laboral de acuerdo al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social en el Ecuador. No sé si estamos claros, si tienen alguna inquietud, alguna duda adicional. Hasta aquí.